Hoy es martes, Día de la Voz del TEC, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Tecnológico de Costa Rica presenta La Voz del TEC, informando sobre su aporte al país mediante la formación del recurso humano y la investigación. Iniciamos La Voz del TEC. Buenas tardes. Estamos en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Hoy es día martes. Los días martes la academia se hace presente, La Voz del TEC, siempre los días martes, acá dentro de su programa de cultura ciudadana Horizontes, de 3 a 4 de la tarde, La Voz del TEC. Hoy nos hemos trasladado hasta el Tecnológico de Costa Rica para darles muy buenas noticias a ustedes, a los oyentes de La Voz del TEC, a todos los ciudadanos que nos puede interesar todo el trabajo que se realiza desde el Tecnológico de Costa Rica. Es realmente un gusto para nosotros llevar el tema de hoy. Antes de iniciar, les recuerdo que usted está escuchando La Voz del TEC a través de 96.3 Radio Centro, la radio completa. Si tiene usted que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede seguir en www.radiocentrocr.com, en su tablet, en su computadora, en su teléfono inteligente, www.radiocentrocr.com, y finalmente le invitamos para que nos sigan en redes sociales. En Twitter estamos como @horizontescr, Twitter @horizontescr, y en Facebook búsquenos como programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, le da me gusta y usted será parte de los miles y miles de seguidores que tenemos a través de 11 años de transmitir de manera ininterrumpida este espacio de cultura ciudadana. Y les repito, los días martes la academia se hace presente, La Voz del TEC aquí en Horizontes. Bien, amigos, hoy vamos a conversar con el doctor en Ciencias del Diseño. Él es el doctor Franklin Hernández. Él es una de las personas del equipo de trabajo, el que ha comandado el equipo de trabajo para que Costa Rica llegara a ser una realidad. Y como lo hemos visto en diferentes titulares y hoy acá en La Voz del TEC, el país estrena tecnología que permitirá visualizar los sismos en 3D, así como lo oye usted. Esto es un resultado más del trabajo exhaustivo de investigación, de creación, de pensamiento con sello TEC, como decimos aquí en La Voz del TEC. Vamos a darle las gracias por atendernos acá en su despacho, en su oficina, entonces al doctor en Ciencias del Diseño, el doctor Franklin Hernández. Doctor, gracias por atendernos a La Voz del TEC acá en su despacho. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse y buenas tardes. Gracias, doctor. Una de las cosas que le llama a uno la atención es la capacidad que tenemos los costarricenses. Lo digo como género, aunque todos quisiéramos tener la capacidad que tiene usted y el equipo que usted comandó. Gracias. Para generar soluciones a la investigación, al análisis, como es este caso de este novedosísimo sistema de la tecnología en 3D para permitir visualizar los sismos. Tal vez usted empieza por explicarnos quiénes fueron los del equipo de trabajo que usted comandó, quiénes estaban integrando este equipo de trabajo y de dónde surge la idea de trabajar en 3D, algo tan interesante. Bueno, el equipo se conforma del grupo iReal, es un grupo de investigación que pertenece al programa eScience aquí del TEC, gente de la Escuela de Matemática, en este caso Jorge Monfeo Fallas, y gente también de la Escuela de Diseño, pero ingeniero en computación, David Segura. Ellos están trabajando conmigo en el grupo central. Por supuesto que tenemos varios asistentes estudiantes también con nosotros, y nos juntamos con un grupo de sismólogos del OPSICORI. Específicamente estaba Floribet Vega, por ejemplo, don Marino Proti y el sismólogo Cyril, que nos han ayudado con todo lo que tiene que ver con los datos. La idea nace ya por allá por el 2014 de que nosotros visualizamos datos en el grupo nuestro de investigación. Hemos visualizado otros datos. Por ejemplo, hemos visualizado datos con respecto al cáncer de mama y las mutaciones genéticas y cómo esas mutaciones se distribuyen en las proteínas. Hemos visualizado datos con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el tránsito, y los datos que vienen de la aplicación Waze, por ejemplo, los hemos visualizado para saber cuál es el peor y cuál es el mejor y cuál es de verdad la peor hora del tráfico, en qué parte. Eso lo queremos saber todos, doctor. Le digo que hay sorpresas ahí, sí, porque hay unos sitios que uno ni se imagina. Allá por Liberia puede haber un tramo que compite perfectamente con la Bruca. Mire usted. Entonces, muy interesante. Sí. El asunto es que nos dedicamos a visualizar datos en general, y se nos ocurrió la idea. Yo mismo fui a la OPSICORI en el 2014 a hablar con el director, que es don Víctor González, y le pregunté
¿Qué le parecía a él? Que si podíamos hacer una visualización de los datos de ellos. Hay que decir que desde el primer momento ellos estuvieron súper anuentes a trabajar con nosotros. Qué bueno. Muy bueno, porque una cooperación entre dos universidades públicas, ¿verdad? Que muestra claramente que se complementa muy bien el trabajo que se hace y la inversión que se hace. Y entonces nos da acceso a su base de datos de 32 años con más de 112,000 hipocentros. ¿Y qué es un hipocentro? Un hipocentro es el punto de origen subterráneo del terremoto. Normalmente ¿cuántos tenían en la base de datos? 112,000 en 32 años. Sí, es que tiembla mucho más de lo que la gente siente. Sí, es la diferencia. Entonces, el hipocentro es... en realidad la gente siempre habla de epicentro. Epicentro es como el punto, pero en la superficie. Que a la gente le interesa más porque si estuvo cerca de Puriscal o de San José, la gente quiere saber eso. Correcto. En realidad, científicamente, el hipocentro, o sea, el punto de origen subterráneo, es mucho más importante porque eso también nos dice mucho de si el terremoto, por ejemplo, es local o el terremoto es de origen tectónico. También nos habla de cuál es la capacidad del terremoto, por decir algo, en energía y también el área que puede cubrir. Y por eso es que queríamos definir esos datos. La otra razón por la que quería yo mismo definir esos datos es porque si los datos, muchos de los terremotos, la inmensa mayoría que son profundos, más de 35 kilómetros de profundidad, de 35 kilómetros a 200 kilómetros de profundidad, son tectónicos, de origen tectónico. Entonces la idea de que nosotros podríamos tener estos terremotos también iba de camino a que nosotros podíamos por primera vez ver el volumen y la forma de la placa tectónica y cómo una placa tectónica se subduce, o sea, se va hacia abajo en la otra placa tectónica. Y con esta visualización en 3D era posible visualizar, y de ahí nace la idea principal de que intentemos hacer esto a ver si lo logramos, a ver si es cierto que se ve. 3 años de trabajo, un equipo de trabajo con diferentes disciplinas, colaboradores del TEC junto con los colaboradores del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, el OPSICORI, como usted lo dice, y un monto que nos parece muy bajo para la tremenda solución que han aportado ustedes a la sociedad costarricense. Esos son de los beneficios que Tecnológico de Costa Rica le entrega a la sociedad costarricense, solamente 12 millones de colones. Sí, en realidad uno dice, bueno, es que ese es el monto que costó ese trabajo específico, pero hay que tomar en cuenta que en ese trabajo hay por lo menos 5 doctores, hay varios ingenieros, hay un montón de trabajo que también ha aportado a la sociedad en la formación. Que no está cuantificado. Que no está cuantificado ahí, que si lo cuantificáramos mejor no decimos, pero lo que le cuesta a Costa Rica generar estos académicos, como en mi caso, para que después podamos hacer esto, pues es parte del costo. Ahora, hay proyectos de este tipo que no necesitan grandes inversiones a nivel tecnológico. No necesita uno un aparato especial como algunos otros colegas sí necesitan, digamos, la gente que trabaja en genética, la gente que trabaja en plasma, la gente que trabaja en microelectrónica, necesita aparatos que puede costar $500,000 el aparato. Aquí el OPSICORI ha invertido cualquier cantidad de dinero para tener 32 años de terremotos. Hay decenas de estaciones GPS en el país que se han puesto durante todos estos años y que se siguen poniendo. Yo estoy súper orgulloso de sentir que los costarricenses tenemos más de 3 décadas de estar monitoreando el movimiento del país, sabiendo exactamente cómo funciona. Esto ha durado años y claro, cuando los datos están ahí, lo que nosotros necesitamos es simplemente desarrollar la herramienta para hacer toda la visualización tridimensional, y esas herramientas ya están en el tecnológico. Entonces usamos las herramientas que ya están acá, que vienen de otros proyectos que fueron heredadas, por decirlo así, en una seguidilla de 10 proyectos de investigación, y con eso lo hacemos. Así es que usted está viendo como un pedacito en realidad pequeño, que es lo de ese proyecto, y no de los otros 10 anteriores, y mucho menos de los 32 años de datos, ni de la formación de los profesionales. Estamos en La Voz del TEC, estamos transmitiendo en vivo, en directo desde Tecnológico de Costa Rica. Hoy estamos acá en La Voz del TEC compartiendo con el doctor en Ciencias del Diseño, el doctor Franklin Hernández. Nos atiende para informarle a usted, a nosotros y a todos los que sintonizan La Voz del TEC sobre este novedoso sistema que permite visualizar los sismos en 3D generado desde el Tecnológico de Costa Rica. Aplicaciones para el OPSICORI, me imagino que ha sido toda una bendición contar con un trabajo como este que ha salido. Es una de las grandes satisfacciones que tiene uno, porque
los científicos de Opsicori están felices, ellos, es que uno le puede ver en la cara a la gente que está feliz, que es una gran herramienta para ellos. Es que si dejo a Marino Protti 5 minutos solo, yo lo veo que va caminando a la computadora y ya se pone a jugar con el asunto y está viendo cosas y ya me está comentando que si una cosa, que si la otra, que se ve en el software. Es una gran ventaja, o sea, intuitivamente uno puede ver un montón de condiciones ahí, ellos mucho más que cualquiera de nosotros, porque son expertos de esta distribución, de esta dinámica, de esta relación entre el tiempo, entre las zonas geográficas, entre las placas, entre los volcanes, entre las fallas locales y cómo se ve los terremotos que ocasionan. O sea, para ellos es una gran ayuda. Ya les digo, es como un regalo de Navidad. Ellos mismos te lo dicen, es que estamos felices y es como un regalo de Navidad, es impresionante. Es un avance muy grande. Es un gran avance para ellos. Ellos lo veían antes todo en 2 dimensiones y es mucho más complejo y mucho más difícil sacar de esos análisis que tenían antes conclusiones como las que se pueden sacar ahora con esta herramienta. A la fecha solamente se podía observar en 2 dimensiones, ¿tengo entendido? Sí, señor, solo cortes en 2 dimensiones. Y imagínese usted que usted hace un corte, digamos que lo ve de arriba para abajo. Entonces ellos decían, bueno, estos puntitos son los terremotos y los que son un cuadrado están a 50 kilómetros y los que son un triángulo están a 150 y todos están juntos en un solo plano. Entonces la posibilidad de ver la dinámica es muchísimo más compleja. Muchísimo más compleja, sí. Ahora, hablando de esa complejidad, nos gustaría para los oyentes de La Voz del TEC, doctor, si usted fuera tan amable de decirnos cómo digitalizar esta gran cantidad de datos, o sea, cuántas horas, hombre, cómo se lleva a cabo un trabajo tan grande, con bases de datos enormes definitivamente, y las diferentes disciplinas que tuvieron que participar para ver ya el software operando en 3D como lo vemos ahora. Hay todo un trabajo de muchísimo tiempo en estos 3 años. No son jornadas de 8 horas, me imagino que las jornadas fueron incansables, ni de 5 días por semana. Ni de 5 días, pues bueno, que dicho que usted lo agrega. Coméntenos cómo fue digitalizar semejante cantidad de información y que funcionara y operara como está haciendo. Es un proceso largo. El primer proceso es que uno recoge los datos, y ustedes se imaginan que hay datos, en 32 años hay datos de todo tipo. Eso, el Opsicori ha sido muy amable en darnos a nosotros un conjunto de datos, digamos, relativamente limpio. O sea, yo me imagino que ellos mismos tienen un trabajo que nosotros, los que trabajamos con datos, llamamos de trabajo tipo cucaracha, y es que hace 30 años todo estaba en unas hojitas y las hojitas están en un archivo, el archivo tiene 30 años de que nadie lo abre, y cuando usted lo abre, aquella cosa le da alergia y tiene polilla, ¿verdad? Entonces, hay datos así, de los que tienen hace 30 años, no. Después hay datos que vienen en unas medias de antes, digamos, que tenía discos, que no sé qué, hay datos que están completamente digitalizados en la nube, que son los últimos, modernísimos, y todo esto tiene que meterse en un solo formato. Primero, una vez que viene en un solo formato, nada más la metida de los datos, viene lo que se llama el data cleaning. El data cleaning es, hay que limpiar esto. ¿Por qué? Porque las cosas pasan. Entonces, por ejemplo, nosotros metemos esos datos y le hacemos una primera pasada en la computadora visualizando, digamos, irregularidades. Y entonces yo veo, por decirte algo, porque el otro software que hicimos son 2 herramientas o 2 especializaciones de una sola herramienta, fue el terremoto de Nicoya, el del 5 de septiembre del 2012. Visualizamos completamente la animación de exactamente cómo se movió Costa Rica en esos 2 minutos. ¡Qué maravilla! Entonces, pero para contarle una anécdota, entonces de pronto nosotros vemos en una estación que hay 2 terremotos. Dicen, pero ¿cómo es eso? Esa estación tiene 2 terremotos, las demás tienen 1, ¿verdad? Ya la varianza matemática, ahí vienen los matemáticos que hacen este tipo de análisis, nos dice aquí hay un problema, hay que ir a buscarlo a algún lado. Nos recogemos sus datos, nos vamos donde el grupo de sismólogos de allá, del Opsicori, y entonces ellos dicen, mira, ¿cuál es esa? Y uno ya les dice, mira, esa es la que se llama COB. Ah, no, esa es la de aquel sitio. ¿Y qué día es ese? Yo le digo, el septiembre 4. No, eso fue un choque. Entonces el cuento es que un camión de carga echó para atrás, golpeó la estación de GPS y la estación lo registra como un terremoto. Increíble. Entonces eso para contarle qué puede pasar en 32 años y qué pueden tener esos datos. Entonces uno tiene que hacer análisis, y son análisis algorítmicos y matemáticos para que los datos se comporten como deberían de comportarse, y cuando algo no es así, entonces esa excepción tiene que ser analizada previamente y decir, no, esto sí es un terremoto, o esto es un movimiento, no, esto no puede ser. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, porque si esto hubiera pasado, las estaciones de los lados también se hubieran movido, pero como las 5 estaciones a los lados no se movieron y ella se movió sola, es un error.
faltó la energía eléctrica, la golpeó un carro, le cayó unas ramas, lo que sea. Hay miles de cosas. Entonces eso primero se limpia. Y después de que está limpio, finalmente entonces se puede hacer el formato oficial con el cual va a entrar a la computadora. El muestreo, cada cuánto. Uno tiene que hacer análisis porque a veces hay demasiados datos. Entonces, si usted me da cómo se mueve la Tierra en, digamos, 200 estaciones cada hora durante un año, la cantidad de datos es tan grande que ya no la puedo trabajar. Entonces hay que ver el muestreo, cada cuánto y qué voy a hacer ahora. El otro problema, yo quiero saber cómo se movió toda Costa Rica, pero por supuesto no hay una estación GPS en cada kilómetro cuadrado, pero yo necesito un dato por kilómetro cuadrado. Entonces tenemos la red de GPS que por supuesto están puestas de un modo heterogéneo, porque digamos en las ciudades de pronto hay una en Libera, hay otras en Nicoya, hay otras en no sé dónde, ahí donde están las ciudades, y hay sitios donde no hay. Entonces, ¿qué hace uno? Una cosa que se llama interpolación matemática. La interpolación matemática es que a través de todas las estaciones uno debe inferir si esta se movió así y esta se movió así, entonces el punto intermedio se tuvo que haber movido así. Y así se tienen que conseguir datos que son, digamos, regulares para cada kilómetro cuadrado. De hecho, tenemos un dato y un punto por cada kilómetro cuadrado de la superficie del territorio nacional. Se analiza a través de este sistema para observar en 3D los sismos que ocurren, los movimientos acá en el país. Se puede analizar una vez que sucede el hecho o cuando está sucediendo el hecho. ¿Cómo va a operar este sistema? Hay dos tipos. El sistema en este caso está hecho para después de que suceden los hechos. Hay dos sistemas. El primero es el que le decía, que tiene los 112.000. Así es que para ese sistema otro sismo es otro puntito. 8 en 112.000. O sea, 112.340 y 1. Y así. Entonces, es el acumulado de los 30 años. Eso es para ver cómo se distribuye la placa tectónica debajo de Costa Rica. Entonces, es el acumulado. El otro es exactamente cómo se movió durante 2 minutos. Es completamente otra cosa. Entonces, ese ya no es de puntitos. Ese está diciendo, este pedazo de Costa Rica, por ejemplo, hay pedazos de Costa Rica en Nicoya que se subieron 72 centímetros en esos 2 minutos. Y hay pedazos en el Tempisque que se bajaron hasta 12 centímetros en 2 minutos. Ese, ¿cómo se bajó? ¿Cómo se subió? ¿Cuál se estiró? ¿Cuál estrujó a cuál? Eso es lo que se desarrolla. Esa es, digamos, la animación del terremoto. Y eso solo se puede hacer después del terremoto, por cuanto esos datos vienen de cómo se movieron las estaciones durante el terremoto. Ejemplo de lo ocurrido allá en Limón. Recuerdo eso de Limón. Exactamente. Porque dichosamente yo me quedé en el mercado de Cartago conversando con un amigo y me atrasé y tenía la reserva para un hotel que quedó en ruinas. No me tocaba ese día, ahí se quedó la reserva, pero pasé al mercado de Cartago, me quedé conversando con un amigo, cuando me di cuenta eran 6 y resto de la tarde. ¿Qué voy a ir a hacer a esa hora? No, mejor me voy mañana. Y bueno, 6 y resto no, pensaba yo que lo más tarde que me iba a ir era a las 6 y resto, pero fue a las 3 y resto de la tarde, si mal no recuerdo. Situaciones como esas se pueden recrear, se pueden animar, se puede toda aquella cuestión cuando salió el coral que prácticamente salió y todo eso es típico de lo que hace eso. Y además nos sirve porque hay ciertos movimientos como el que se ve, digamos, en la visualización esta, se ve los primeros 50 años de movimiento y se ve cuando se va acumulando la energía. También eso les ayuda a los sismólogos a predecir que ahí va a pasar algo. Eso era la otra parte que quería decir. Exactamente. De hecho, ellos ya están trabajando en el de Península de Osa, porque ya se está acumulando energía en Península de Osa. Entonces ellos están ya trabajando en esto y saben precisamente por este tipo de datos que se está acumulando energía. Después esa energía se libera, que se ve perfectamente en esta animación, e inmediatamente empieza a acumularse otra vez. En cuanto a la composición de los suelos en diferentes partes del país, es totalmente diferente, unas zonas a otras zonas. Y me imagino zonas montañosas con zonas costeras, totalmente es diferente la composición. El software está en esa capacidad de podernos representar los diferentes materiales que hay en los suelos. La ventaja, sí, la respuesta es sí, pero es un sí que le digo, no es el software. ¿Por qué? Porque los datos, como son datos de lo que sucedió, los datos traen en sí mismos eso. Entonces resulta que la placa, por ejemplo, si usted la ve, está partida como en 3. Hay una que es completamente empinada hacia abajo, hay otra que es intermedia y otra más plana. Y eso es precisamente por el peso de la placa, por ejemplo, de Panamá o de la placa de Norteamérica, la que se está bajando es la de Cocos. Entonces usted puede ver también la composición o el peso de la placa superior por el comportamiento de esos terremotos en esas dimensiones
al interior. Se puede llevar entonces un histórico de las zonas, bueno, ya existía ese histórico, me imagino, en el Opsicori, las zonas donde más sismos ocurren en Costa Rica, pero ahora se puede ver también el impacto de esa cantidad de sismos, porque hay lugares que, como bien decía usted ahora, doctor, por dicha, porque yo soy de los que el sistema nervioso me traiciona cuando hay movimientos sísmicos, pero hay muchos que no son perceptibles. Pero sí hay zonas donde hay constantemente movimientos sísmicos. Constantemente. Se puede mapear entonces como una especie de mapa de calor, o no sé cómo lo llamarán, para ver dónde están los enjambres sísmicos en Costa Rica. Constantemente. Si usted ve las visualizaciones, se da cuenta que hay verdes, que llamo yo, hay amarillos y hay rojos. Y ahí están las intensidades. La inmensa mayoría que son verdes son tan leves que la gente no lo siente. Pero estamos hablando del 80% de los sismos la gente no lo siente. Después vienen el 20, digamos 15%, que algunos lo sienten y otros no, dependiendo de qué tan sensible, dónde usted esté, si está cerca o no cerca de la fuente. Y finalmente los grandotes que todo el mundo se acuerda, que es apenas como el 5% ahí al final. Bueno, dichosamente. Ahora hablemos un poquito en cuanto a la prevención. La composición de los suelos, le decía yo a usted, doctor, es diferente en diferentes partes del país. Igualmente áreas más pobladas y áreas despobladas de nuestro país. Se puede llegar a analizar en las reuniones que usted han tenido con el equipo de trabajo del Opsicori, con los volcanólogos y toda la gente que participó en esto, se puede llegar a decir, bueno, en tales y tales áreas de Costa Rica las construcciones deberían de ser entonces reforzadas de una manera todavía más allá del código sísmico, por así decirlo, como para tener más resistencia a los movimientos sísmicos, dependiendo, digo yo, no sé, estoy especulando porque no soy conocedor de la materia. Le pregunto a usted que ha estado en este equipo de trabajo, si una zona es una zona muy arenosa o una zona muy rocosa, con una zona donde es solamente tierra, probablemente el impacto en las edificaciones va a ser más fuerte en unas zonas que en otras zonas. Todo esto se puede prever con estos análisis que se llevan a cabo ahora con este software para observar y visualizar los sismos en 3D, este software elaborado por ustedes acá en Tecnológico de Costa Rica. Sí, claro que sí. El asunto es prevenir, predecir. ¿Cómo funciona esto? ¿En qué momento va a haber un terremoto? Es un asunto de cuántos datos se tienen, cómo se analizan esos datos y en función de cómo se comportan, ¿verdad? La gente tiene clarísimo, digamos, cuáles son los diferentes tipos de suelos que hay, y sabemos que si hubiera un terremoto, por decir algo, en un suelo muy arenoso se podría convertir un fenómeno de licuefacción, y eso ha pasado, y eso hace que las edificaciones se destruyan rápidamente. Lo bueno de eso es que entre más información haya, es más exacta la predicción. Sí. De hecho, ya los de los Opsicori lograron predecir el de Nicoya, ¿verdad? Lo cual deja claro que sí se pueden predecir, tanto así que ya predijeron uno y lo vimos y lo vivimos, ¿verdad? Sí, no. O sea, y ahora están diciendo que va a haber uno allá en Osa y va a haber uno allá en Osa, cuente con eso. O sea, sí se puede. Lo que pasa es que estas herramientas, entre más datos tenga y más de estas herramientas haya, la exactitud con la cual se pueden predecir tanto el terremoto como los daños que pueda producir será mucho mayor. Así que todo esto es la contribución a un trabajo arduo de décadas para que finalmente seamos más exactos en saber cómo se va a comportar. Hay una pregunta que me gusta hacerle a los colegas suyos cuando están aquí en La Voz del TEC, que yo sé que usted no la esperaba, pero sí nos gusta conocerlos un poco más a ustedes. Le decía yo, para los oyentes de La Voz del TEC, al doctor ahora que cuántos años tiene de laborar acá en el TEC, ya ustedes lo van a escuchar, tiene una trayectoria muy amplia. Pero nos gustaría conocer quién es el que hoy día es el doctor en ciencias del diseño, el doctor Franklin Hernández. ¿Dónde hizo su primaria? ¿Dónde hizo la secundaria? ¿Qué lo motivó a usted a decidirse por una carrera a la hora de ya hacer estudios universitarios? ¿Cuál ha sido su carrera hasta estar donde está hoy? Para conocerlo más, doctor. Claro. Yo sé que es un poco incómodo hablar en primera persona, pero siempre es un gusto conocer la trayectoria de ustedes. Muchas gracias. Mire, yo soy un costarricense que nació allá en Barrio México. Yo soy de Barrio México también. Ve, ahí por calle 20, por la farmacia Calzada. Bueno, yo por Barrio Iglesia de Flores, que no es muy lejito de la calle 20, nada más baja la cuesta unos 200 metros y ya llega donde yo crecí. Sí, señor. De una familia humilde. Yo estudié en la Escuela República Argentina, por supuesto, y estudié en el Liceo San José. Ahí estuvo, en la escuela esa estuvo mi madre y en el Liceo San José mi hermana mayor. A ver, sí. Entonces somos de los mismos. Exactamente. Ya cuando, bueno, yo no sé, mis padres siempre me dijeron que tenía que estudiar, a pesar de que
yo no sé si a pesar de que, quizás precisamente porque ellos no cursaron una carrera universitaria, precisamente por eso, ellos estaban clarísimos que nosotros los hijos teníamos que estudiar a como diera lugar. ¡Qué belleza! Y la frase típica de mi madre era, vea, yo plata no le voy a dejar, así que vaya estudiando, que eso es lo que yo le voy a dejar, ¿verdad? Porque aquí no hay plata que darle, pero yo le puedo dar los estudios, es que póngale. Que es lo mejor. Exactamente. Yo, no, si usted hoy me lo pregunta, yo le digo a todo el mundo la frase de mi madre, porque si usted le deja la millonada a la gente y no está educada, la gasta. En cambio, si usted le deja una educación, él se produce, ¿verdad? Es el cuento de que no me deje pescados, enséñame a pescar. Sí, señor. Más o menos la misma cosa. Entonces yo tenía claro que quería ser ingeniero de algún modo. Bueno, como dije un día de estos, cuando yo estaba en primaria, quería ser científico loco. Y como digo, yo lo logré. Entonces, cuando estoy en secundaria, yo pienso que quiero ser ingeniero, algún tipo de ingeniero, ¿verdad? Me fascinan muchas cosas. Solucionar y aportar y cuestionarse cómo operan las cosas. Y armar y ver cómo funcionan y volver a hacer. Eso siempre me gustó. Obviamente estaba claro que tenía que entrar a una universidad pública. Hice los exámenes y me enamoré de diseño industrial, que fue el primer título que yo saqué allá al principio de los años 80, aquí mismo en el TEC. Y me ofrecieron mi primera beca. Yo debo decir que todo lo que yo he estudiado, todo fue de universidades públicas, tanto aquí como en el extranjero, lo cual dice claramente cómo funciona el sistema. O sea que este sistema hay oportunidades. Hay que soportarlo y hay que ayudarlo, porque este sistema es muy importante para sacar lo mejor de la sociedad. Qué bueno oír eso. Entonces fui a Italia, en primera instancia a Roma, y ahí terminé mi carrera de diseño industrial en el Instituto Superiore per la Industria Artistica en Roma. Me devolví, trabajé un par de años en el tecnológico. Yo tenía claro que quería sacar una maestría en aquel tiempo. Fui a Alemania, al Hochschule für Gestaltung und Sprechkommunikation, a sacar una maestría. Saqué una maestría en teoría del diseño allá. Me devolví al tecnológico y decidí que quería seguir estudiando. Entonces saqué una segunda maestría en el tecnológico de Computer Science, o sea, todo lo que tiene que ver con informática, y de ahí viene la mezcla que todavía hoy funciona. Qué bueno. Seguí aquí trabajando y decidí que necesitaba un doctorado, así es que saqué un doctorado en el norte de Alemania. Y entonces ya con mi doctorado y con la combinación de lo que es diseño y todo lo que tiene que ver con computación, salen lo que usted ve hoy, que es una mezcla de estas dos cosas. Yo tenía claro, tal vez ya como en el 80, que claro, ya empecé a sentir que la cosa iba del lado tecnológico. El diseño es precioso y es maravilloso, pero si lo combinamos con alguna rama, y la computación no es la única, podría ser materiales, podría ser mil cosas, ¿verdad? Ahora dispositivos médicos, etcétera. Una de esas ramas. Yo escogí computación y ese es el resultado que usted ve, es un montón de años de estudio en esas dos ramas. Magnífico. Una vez más se demuestra que Costa Rica es un país de oportunidades. Yo no tengo ninguna duda de que si en un país como en Costa Rica, si usted le pone, vamos a decirlo antico, sí, señor, usted sale. No tengo ninguna duda de eso. Yo soy un ejemplo, y a mi clase llegan docenas de ejemplos todos los años. O sea, eso es algo que aquí se puede hacer. Yo a veces digo, yo no sé, no te puedo decir cómo es eso en Afganistán, o no te puedo decir cómo es eso en Venezuela, no sé. Lo que yo sí sé es que aquí, si usted le pone y de verdad está puesto a trabajar, usted va a salir y va a salir bien. Están escuchando ustedes en La Voz del TEC la participación del doctor en Ciencias del Diseño, el doctor Franklin Hernández. Le hicimos la pregunta porque queríamos conocer, aparte de quién es hoy día, cuál ha sido su trayectoria. Y una vez más, como bien lo dice el doctor, y eso hay que señalarlo y ponerlo en negrita, definitivamente, Costa Rica sigue siendo un país de oportunidades. Una persona que recibió educación pública, una persona que salió adelante, una persona que le puso empeño, que le puso ganas y que hoy día puede aportar con su conocimiento a la sociedad costarricense y del mundo, desde la academia, con sus equipos de trabajo y desde luego con todo lo que él ha aprendido durante todos estos años. Doctor, dentro de la docencia, hablemos un poquito de la docencia. ¿Cómo ve usted los muchachos? Ahora que usted está hablando de los muchachos y las muchachas, vi un par de jóvenes ahora por acá. ¿Cuál es el entusiasmo? Tengo el gusto de conocer a algunos de sus alumnos, dicho sea de paso, que bien. Que son personas de orígenes muy humildes y que le ponen bonito, que ya están en cuarto o quinto año y van para adelante, ya casi saliendo. El lunes conocí un muchacho que está en tercer año, también en diseño. ¿Cómo ve usted los muchachos? ¿Cómo ve usted la creatividad, el entusiasmo y el aporte que ellos le pueden llegar a dar a la sociedad costarricense? Le voy a comentar esto para hacerle
para hacer una comparación, yo doy clases en Alemania hace 20 años, todos los semestres también, no solo aquí. Y yo le aseguro que con 20 años de experiencia, la gente aquí es más inteligente que en Alemania. No a la inversa, como pensaría mucha gente. No, la gente aquí es mucho más creativa, es mucho más inteligente, le pone mucho más que la gente en el primer mundo. Yo también trabajo en Estados Unidos o en Canadá, o en Italia, o en Austria. No tienen esa inteligencia que tienen aquí. No lo digo yo, hay suficientes estudios internacionales que dicen, por ejemplo, que el índice de genialidad en Latinoamérica es el más alto del planeta. Así es que usted tiene la materia prima. Aquí el problema es cómo hacemos para que la materia prima se convierta en el producto que necesitamos. Que es una gran pregunta, ¿verdad? No es una pregunta fácil. Yo me la tengo fácil porque yo estoy en el TEC. ¿Qué significa? Significa que yo recibo realmente una selección de lo mejor de lo mejor. Porque mucha gente quiere venir al TEC, sí. Hay un examen de admisión y recibimos realmente a mucha gente de altísima calidad. Pero eso no significa para mí que en realidad no haya otro montón que también son muy buenos o que también hubiesen podido dar si hubiésemos tenido la primaria y la secundaria de mayor calidad. Entonces nosotros tenemos que hacer como hacen otros países, que no es casualidad. Cuando me dicen a mí, que yo como les digo, conozco muy bien Alemania, no solo he sacado 2 títulos ahí, sino que tengo muy buena relación con ellos. ¿Cuál es el secreto de los alemanes? El secreto de los alemanes no es que son más inteligentes, es que identifican rápidamente los que son buenos en algo y los apoyan y los motivan y los tiran para adelante. Eso, ahí está el secreto, no es que tienen más. El secreto está en el sistema que dice y qué necesita y para dónde va, y yo lo voy a acompañar como gobierno y le voy a hacer lo que usted necesita para que usted haga lo que quiera hacer, la industria que quiera hacer. Y de pronto la industria tiene cara de BMW, de Mercedes-Benz o de Bosch o de yo que sé cuántas cosas que han salido de ahí. Este es el secreto del asunto, y aquí está el talento, ya le digo, de sobra. Hay talento de sobra acá en Costa Rica, nos dice el doctor en Ciencias del Diseño, Franklin Hernández. Doctor, ¿usted me permite ir a una pausa? Claro que sí. Vamos a una pausa rápidamente. Hoy acá en La Voz del TEC tenemos el gusto de compartir con el doctor en Ciencias del Diseño, Franklin Hernández. Retornamos en breve aquí en La Voz del TEC. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República. Su cirugía debe estar en las mejores manos. Por eso es que en Clínica Saja nos acreditamos internacionalmente y contamos con especialistas y salas de operación de alta calidad para recibirle a usted y ofrecerle la mejor experiencia quirúrgica. Pregunte por nuestros planes de financiamiento en nuestra página de Facebook o llamando al 2280-1110. No aplace más su cirugía y opérese en Clínica Saja. ¿Requiere una cirugía de hernia convencional o una cirugía de vesícula por laparoscopía? Tenemos un paquete especial para usted. Más información al 2280-1110. Clínica Saja en Curridabat. Y ahora, Clínica Saja en Heredia, 25 norte de la esquina noroeste del Hospital de Heredia. Torre FSJ, primer piso. En el Banco Popular, para proyectos verdes tenemos soluciones naranja. Por eso motivamos y apoyamos acciones sostenibles. A las familias les ofrecemos el ecocrédito y a las empresas el crédito de gestión ambiental. Analicemos juntos su proyecto ecológico y hagámoslo una realidad. Porque estamos comprometidos con el país y el bienestar social. Banco Popular, valoramos su trabajo. La Cascada Steakhouse, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada Steakhouse, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Zareto. Reserve ya al 2228-9393, La Cascada Steakhouse.
Continuamos con La Voz del TEC. Aquí, en Horizontes, le invita Tecnológico de Costa Rica. Bien, vamos a la segunda parte. Seguimos acá desde Tecnológico de Costa Rica, hoy conversando con el doctor en Ciencias del Diseño Franklin Hernández. Estamos hablando acerca de esta excelente herramienta que permite visualizar los sismos en 3D, hecho totalmente y desarrollado en Tecnológico de Costa Rica. Es un aporte más de esta universidad, el Tecnológico de Costa Rica, aportando en este caso a los amigos del OPSICORI, para que desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, el OPSICORI, se pueda contar con esta herramienta y se puedan observar en 3D todos los sismos de nuestro país, para que ellos puedan realizar su trabajo siempre en investigación y en protección de los ciudadanos costarricenses y desde luego de toda nuestra nación. Doctor, me agrada muchísimo, lo veo a usted como una persona, definitivamente usted es un intelectual de talla internacional. Me gusta mucho que en este programa La Voz del TEC, nuestros oyentes que nos siguen, tenemos miles de seguidores, dichosamente, la gente se apunta. Le decía yo a la señora vicerrectora el otro día, a doña Paola Vega, que la gente me encuentra en algunos lados, oiga, qué bueno ese programa del TEC, yo no sabía que el TEC hace tal cosa, yo no sabía que el TEC se han dado a conocer muchas de las cosas que hace el Tecnológico, claro, no solamente a través de este programa, a través de todo lo que hace la Oficina de Comunicación, pero sí es importante sobre todo para motivar a aquellos que en algún momento, usted dijo algo muy interesante ahora, muchas veces yo digo que le hacen caso a los matasueños, a alguna gente. Cierto. Mira, voy a entrar al TEC. Ah, no, en el TEC solamente los genios. Usted ni entre ahí, porque ni el examen va a poder hacer. ¿Qué le diría usted a aquellas personas, a aquellos padres de familia que están pensando? Yo soy uno de esos padres, ahora le decía a usted, estamos tratando de motivar a nuestros hijos para que estudien en Tecnológico de Costa Rica, para que se quiten ese miedo de una vez por todas y se atrevan a soñar y a pensar en grande. Ve, hay una frase típica que le enseñan los japoneses a los niños en el kindergarten: la disciplina tarde o temprano vencerá el talento. Así es. Si usted está dispuesto a trabajar, usted no se preocupe. Usted, lo que le falte de talento, lo que le falte de inteligencia, lo va a compensar con disciplina. Y yo tengo más de 30 años de dar clases en una universidad y yo sé que es así. He visto miles de personas mucho más inteligentes fracasar y miles de casos muchísimo más disciplinados trabajando que lo logran. O sea, aquí ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que inculcar, primero que nada, hay que tener ilusión por lo que quiere hacer. O sea, que los niños, los estudiantes digan sí se puede. Se puede ser científico, se puede ser ingeniero, se puede hacer lo que quiera. Número uno, todos pueden. No es un asunto que usted nació para eso. No, todos pueden hacer lo que quieran. Y número dos, inculcar la disciplina para lograrlo. Yo soy de los que pienso en esas típicas frases, en este caso de Viktor Frankl: si usted todos los días se levanta pensando que va a lograr algo, tarde o temprano lo va a lograr. Usted solo manténgase concentradito en que usted quiere hacer eso. El problema, mucha gente está muy difusa, no sabe ni qué quiere. Número dos, la mayoría de la gente ni siquiera se preguntaron qué querían. O sea, si usted pasa por la vida y no tiene claro qué quiere, no lo va a lograr. Número 3, la gente está soñando con lo que llamamos héroes vacíos. Y héroes vacíos son héroes que en buena teoría no trabajaron para llegar a donde están. Por ejemplo, modelos de revista o cosas de ese tipo. Entonces, sí, seguro que ganan miles de millones de dólares. Yo no estoy diciendo que no. El asunto es que son héroes vacíos. Si en lugar de eso pensás en gente que trabajó para llegar donde está, entonces tienes una clara idea de para dónde voy. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me imagino yo en 10 años? ¿Y cómo voy a ir en esa dirección? Visualizarse en el futuro. Y voy a ir en esa dirección y nadie me va a parar, y a nadie lo paran. ¿Verdad? Don Franklin Chan, con lo que he hablado varias veces, nos cuenta a todos: mire, yo no era el mejor, pero yo tenía claro que quería ser astronauta. Así que le iba a poner y le puso y lo logró. Así lo veo yo igual. O sea, yo estoy ahí, digo, desde que estoy pequeño yo quiero ser el científico loco, digo yo. Y ahí voy para allá, y voy a ir, y tengo que ir a estudiar afuera, y yo vengo del Liceo San José, quiero decir, yo tengo que estudiar los idiomas viejos. Sí. No con las ventajas que tienen ahora. Así es. No, yo todos los idiomas los tuve que... Después todo el mundo sabe que cuando usted tiene más de 20 le cuesta el triple o el cuádruple cuando empieza a los 4 años. Y ahí fuimos dándole al alemán y después al inglés y al que fuera, ahí vamos. Y lo sacamos a puro músculo, digo yo. Ajá. Y eso cualquiera lo puede hacer si tiene ese músculo, esa disciplina. Constancia, disciplina y esfuerzo. Tenacidad. Eso lo logra. Este país es así. Este país te lo permite. Definitivamente, usted es una muestra de eso, y por eso quería preguntarle esto, porque se trata de que a través de La Voz del TEC
miles de padres de familia se puedan motivar para respaldar y acompañar a sus hijos. Sí. Y no muchas veces matarles el sueño desde el arranque. Estos muchachos y muchachas merecen oportunidades como las tuvo usted, y ojalá que las aprovechen como las aprovechó usted también, porque solamente a base de educación se puede salir adelante como sociedad. Yo creo que es lo mejor, seguir apostando a la educación y a la formación de nuevos talentos. ¿Qué nuevos trabajos? Yo no voy a decir lo que dice usted, que usted se ve como un científico X, yo no quiero decir eso. Desde luego que no, usted merece todo mi respeto y consideración. Pero usted, que es tan creativo y que lo veo con tanto entusiasmo, y usted transmite ese entusiasmo, y me gusta, estoy entusiasmado haciendo esta entrevista, porque en la radio es esto, es imaginación, y usted lo logra muy bien. Yo sé que la gente está motivada. ¿Dónde se ve casualmente usted como director acá? ¿Qué sigue para adelante? ¿Qué van a crear en el futuro? ¿O qué trabajos, si se puede saber alguno? Claro, desde luego que se respeta la confidencialidad. ¿Qué trabajos tienen a futuro? Este es un primer trabajo que va enrumbado, el mismo consejo que estaba dando. ¿Para dónde vamos? Queremos tener una Costa Rica virtual metida en la computadora. Y queremos que esa cosa, ya usted vio las montañas, ya usted vio que tenía la geografía, ya vio que tengo los datos sísmicos. En este momento ya trabajamos en los datos del viento, trabajamos en los datos de precipitación, de lluvia, estamos trabajando en los datos del movimiento de las costas, conectados por ejemplo con el AIA, con la oficina, la agencia espacial alemana, con agencias en Estados Unidos para vientos. O sea, lo que queremos nosotros, queremos que un día, dentro de 10 años, tengamos una Costa Rica virtual completa en la computadora para los científicos, y uno pueda ver todo. Si quiere ver las precipitaciones junto con, por ejemplo, la geografía, zonas de riesgo de inundación, si quiere ver el viento, si quiere ver cómo se podría desplazar una plaga para la agricultura dentro de las montañas a través del viento, si quiere ver cómo se movió la costa, si se movió por un terremoto o se movió por calentamiento global, una Costa Rica completa virtual. Ese es como el sitio a donde vamos. Y en este momento ya tenemos por lo menos 4 proyectos trabajando hacia allá. El diseño digital muchas veces se pensaba básicamente en la parte como de publicidad. Yo sé que es una de las áreas que se maneja, claro, obviamente. Sí. El diseño de productos, el diseño de muchas cosas, pero usted ahora mencionó algo también que prácticamente lo estamos usando cada día más los costarricenses, como es, digamos, la aplicación de Waze, para decirlo. Exactamente. Investigaciones de este tipo arroja cualquier cantidad de aportes y soluciones también para salir adelante. Así como logramos salir adelante con el tránsito todos los días, se pueden tomar decisiones ya a nivel estado para que todos tengamos mejores condiciones a través de estos estudios. Me refiero, digamos, ahora que usted está hablando, ejemplo, al problema del agua, los mantos acuíferos de nuestro país, cómo se mueven, hacia dónde están. Ya empezamos a trabajar con AIA. Qué bueno. Otra gente que también nos abrió las puertas maravillosamente y que está recogiendo datos desde hace mucho tiempo. ¿Qué es el punto? El punto de aquí es que, si bien es cierto, la virtualidad se ve más desde el lado de la publicidad, en realidad la virtualidad nos permite un laboratorio completamente virtual, digamos, barato, para hacer experimentos. Entonces yo podría en este momento, con los datos de la IA, no lo hemos hecho, pero vamos de camino, con los datos de la IA combinado con la geografía que viene de PRIAS, decir, ¿y qué pasaría si lloviera el triple de lo que ha llovido? Y ver dónde va y cómo funciona. Y esto yo lo puedo hacer experimentalmente dentro de la memoria de la computadora. Puedo hasta ver la zona, sé hasta dónde llegaría la catástrofe. No pasó nada. Si a esto lo combino con los vientos, digo, ¿y qué pasaría si otro huracán entrara, pero entrara por aquí? Mientras que no es lo mismo que entre en enero o en julio, ¿verdad? Eso se podría hacer dentro de la computadora cuando se tengan todos estos datos. Y la idea entonces es construir esa capacidad que tienen los datos adentro, y que entonces podemos hacer experimentos completamente virtuales, regalados desde el punto de vista de costo, si usted piensa en lo que costaría hacerlos físicamente, pero con datos que aseguran en mucho o acercan mucho a una fidelidad de que las respuestas sean correctas. Aquí mismo ya hemos trabajado, por ejemplo, con la explosión de la ceniza. ¿Qué pasaría si el volcán Iguazú volviera a hacer una explosión como la del 63? ¿Y hasta dónde llegaría la ceniza? Eso lo podemos hacer ahí y mostrar, como ya mostramos en otro proyecto, que el Juan Santamaría podría tener que cerrarse. Cosa que en el 63 no era, pero ni el 1% lo grave que sería hoy. Es que no es que lo cerremos un día. ¿Qué pasaría si el Juan Santamaría, como en el 63, tendría que cerrarse en 2 semanas? Es una catástrofe económica.
¿verdad? Lo único que nos queda es el Daniel Oduber y está lejísimo, y en el medio está la presa. Sí, ¿cómo no? O sea, esto es serio, tiene que tomarlo en cuenta. Ya el gobierno empieza a reaccionar y dice que quiere uno con Rotila. Muy bien, esto es serio, hay que tomarlo en cuenta. Y esto es lo que podemos hacer, experimentos virtuales, ver qué pasaría y por lo tanto poder reaccionar a esto. Y bueno, yo estoy hablando ahora de fenómenos naturales, usted habló de Waze, es lo mismo. Con los datos de Waze yo sé cuántas personas se trasladan de un sitio a otro, cuál es la velocidad de cada carretera en cada hora a cada día del año. Con esto yo podría planificar mejor. De hecho, el trabajo que hicimos para MOP era precisamente esto. Tomé eso a la pregunta, ¿cuál es el peor tramo de Costa Rica? Ahora hay una respuesta clara, esta. Es cierto que los viernes son peores que los martes. Ahí está la solución. ¿Ve? Ahí están los datos y los datos con esta herramienta se pueden ver. ¿Es cierto que en vacaciones hay menos tráfico o no es cierto? Ahí se ve. Esa es la idea. Y entonces pasaría que usted podría, que ya hay 2 proyectos también en camino, visualizar todos estos problemas que usted está hablando. Sí, y decir, ¿y qué pasaría si arreglamos este puente durante un mes? ¿Qué pasa con las otras calles? Y usted lo puede ver de antemano. Y decir, no podemos hacer eso, porque tenemos que construir una calle alterna porque eso se hace un desastre. O mira, si yo rompo esta, que se distribuyen relativamente bien en las otras, corten esa calle durante los meses que se necesita para reparar o lo que fuera. Qué maravilla, nos podemos anticipar a los problemas. Esa es la idea, son experimentos virtuales de lo que podría pasar y con eso sacar información para tomar decisiones. Ahora, con esto último que usted me está diciendo, tomar decisiones, ¿están conscientes los profesionales que trabajan en el Estado costarricense? No digo necesariamente de este gobierno, hablo del Estado como un Estado. Están conscientes de que herramientas como estas casualmente son fundamentales para la toma de decisiones, para que todos tengamos calidad de vida y que mejoremos la calidad de vida y que cada día estemos más seguros también en nuestro país. Yo diría que muy pocos. Muy pocos. Sí, en realidad la gente, la clase política, voy a decir, no es una clase que se arrime mucho a la academia. Son pocos, algunos lo hacen, son excepciones. Pero en realidad que ellos nos pidan, yo me extraño, ¿verdad? Ya le digo, cuando trabajo en otros países, usted tiene prácticamente la demanda de que llegó el jefe, y el jefe es el alcalde, el jefe es el ministro, el jefe es el presidente, y el jefe, porque esos son los jefes de uno, en última instancia, como académico público, ¿verdad? Sí. Esos son mis jefes. Aquí nunca aparecen, y cuando aparecen es como tica linda, sí. Para los votos, pero no te aparecen y te dicen, mira, yo tengo este problema, ustedes están trabajando en aquello, ¿usted cree que nosotros podríamos? Eso te pasa en otro país, aquí no te pasa, o te pasa poquísimo. No, le preguntaba por eso porque hace poco tiempo nos enteramos a través de diferentes medios de comunicación que inclusive acá del Tecnológico salió un aporte para el MOP. Sí, por eso. Y que después dijeron por una decisión política, no, mejor es que vamos a guardar este estudio y que los actores, que eran en este caso los autobuseros, son los que toman la decisión. Bueno, así no se va a resolver esto nunca, cuando todos ellos van a tratar de defender sus beneficios solamente. Sus propios intereses. ¿Cómo no? Por eso, ahí es donde yo le digo que posiblemente sea hasta algo impopular cuando uno hace un análisis y dice la verdad, porque a veces la verdad es dura, ¿verdad? Ese proyecto y programa que usted dice y problema que usted dice es claro. Sí. O sea, el problema del tráfico en general se debe a las carreteras, pero yo creería que el principal problema está en cosas de ese tipo, en una pésima distribución de todos los medios de transporte público, en una pésima uso de la infraestructura, en la absoluta impunidad en el uso de las leyes de tránsito, todo esto que es soft, decimos nosotros, la parte inclusive barata de solucionar, porque no hay que hacer carreteras de miles de millones de dólares, eso no se hace, pero ahí se solucionaría la mitad del problema, sin duda. Excelente, me agrada mucho porque este programa Horizontes, dichosamente, y he estado ahí en la sección de monitoreo de Casa Presidencial, nos monitorean Horizontes, y en una ocasión que estuve por ahí con don Helio Fallas, decía, venga para que lo conozcan, este es el señor Owed, que siempre nos está hablando todos los días, y ahí, esta semana me toca monitorearlo, a mí me decía una muchacha, o sea, monitorear este programa, y yo creo que es importante que la clase política, sin importar el partido, sino que como ciudadanos responsables, que están asumiendo cargos de responsabilidad para aportarle a la sociedad costarricense, que se aproximen a la academia, porque aquí hay excelentes ideas. Muchísimas gracias, doctor, sinceramente ha sido un gusto compartir con usted. Hemos estado hoy desde el despacho del doctor en Ciencias del Diseño, Franklin Hernández. Muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Gracias a usted. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Siempre aquí, La Voz del TEC, de 3 a 4 de la tarde, los días martes de cada semana, dentro de su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Hasta